Saludos familia, gente de la Roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente en Campus Online y también, claro que sí, bienvenidos todos aquellos que están aquí en reunión presencial. Pues muchísimas gracias por todo lo que está pasando, también gracias por las felicitaciones, los quiero mucho. Para mí es un privilegio estar aquí sirviendo aquí en León y ser parte de esa gran familia, gente en la Roca. Pues qué gran cosas que Dios ha hecho últimamente. Gracias a Dios por todos aquellos que asistieron este miércoles pasado en Santa Cena, por las ofrendas en especie y también económicamente. Fue de gran bendición. Quiero dar gracias a Dios por esta iglesia tan generosa. Dimos una maleta llena de medicinas, llena de especies para que pueda llevar el pastor Ariel a Cuba. Y también, aparte de eso, levantamos más de $1,000, convirtiendo en peso cubano. Pues una gran bendición de lo que podemos dar a Pastor Ariel para su iglesia, los niños y también para los pastores ancianos jubilados allá en Cuba. Damos gracias a Dios por su generosidad. Seguimos sembrando en las misiones también. Aparte, tenemos las ofrendas misioneras que estamos enviando en los siguientes días y semana a Asia también, a Ita, Joe y su familia, el pastor Esteban allá en Singapur, para que vaya llegando a las iglesias también en Indonesia y varias partes del mundo. Pues esa iglesia es generosa, esa iglesia está caminando conforme al corazón de Dios. Y pues estamos mirando que a pesar de nuestras circunstancias difíciles, como nuestra serie, estamos mirando el día más horrible. El día más horrible, ¿cómo podemos superarlo? Estamos viendo la lectura bíblica en contexto de lo que vamos cronológicamente avanzando. Hicimos Génesis durante el mes de febrero, viendo relaciones de la familia y ahora estamos en el libro de Job. Iniciamos la semana pasada el libro de Job. Ahora acompáñame a capítulo 2. Capítulo 2 es un momento distinto que está pasando en la vida de Job. Como podemos ver, cómo Dios está obrando a través de las circunstancias difíciles. La semana pasada iniciamos esa nueva serie aprendiendo acerca de la vida de Job, aquí en capítulo 1, capítulo 2. Y lo estamos haciendo un día horrible. Preguntamos por qué malas cosas pasan a buena gente. Y contestamos esa pregunta y vimos que primero no hay nadie quien es bueno, solamente Dios. Y Dios permite las pruebas para formar nuestro carácter, para que seamos más como su Hijo Jesucristo. Que el alumno, el discípulo no es mayor que el maestro. Si las cosas pasaban no adecuadamente para Jesús, pues nosotros vamos a caminar y vivir de manera igual porque somos discípulos de Él. Pero en medio de todo, ¿cómo podemos superar ese día malo? Es lo que vemos en capítulo 1 que dice Job, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esos días malos? Primero, vamos a alabar al Señor. Vamos a decidir darle las gracias en medio de circunstancias difíciles. Hoy, si están tomando nota, yo quiero hablar esta semana, vamos al capítulo 2 de Job, y mi tema se llama, cuando la fe también duele. Cuando la fe también duele. Estamos en Job capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Biblia, un día los miembros del corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador, quien es Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Aquí todo hasta ahí es igual como capítulo 1, pero aquí ahora en capítulo 2 se añade y dice lo siguiente. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Sin ningún motivo. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? La respuesta de Dios es igual. Y Satanás no está satisfecho de solamente quitárselo todo. Él quiere seguir dándole y está buscando
Primero tenemos que ver por qué Satanás está en el cielo. Hay una explicación muy grande, muy larga a eso. Y tratamos eso en las clases de teología, en nuestros pasos de crecimiento. Pero algo que tenemos que ver aquí, que Satanás solamente puede estar ahí con permiso de Dios. Y dos, él se entrega cuentas a Dios. Él no está preguntando a Dios las cosas. Dios dice, ¿y tú qué estás haciendo? Dios está en autoridad. Dios está mandando aquí. Satanás está entregando cuentas a Dios Padre. Y lo que vemos aquí es lo siguiente. Lo que aprendemos es eso. Número uno, que Dios no se desacreditó la integridad de Job por pasar por un día horrible. En ocasión, nosotros creemos que estamos pasando por cosas malas porque Dios está en nuestra contra. O Dios nos puede descreditar a nosotros, aun siendo hijos de Dios. Pero al contrario, fue un testimonio al corte celestial que sí era hombre de Dios. Entonces escuchen lo siguiente. A pesar de tu día malo, eso no desacredita la integridad, lo cual que tú guardas y cuidas en tu corazón. Número uno, vemos eso. Número dos, ¿qué aprendemos acerca de esa sección de versículos? Que hay ocasiones en que las cosas malas salen así sin motivo alguno. Sin ningún motivo. Aquí dice la Escritura, la última parte, que Él ha conservado su integridad a pesar de que le hiciera daño sin ningún motivo. Entonces, Job está pasando por situaciones difíciles, no por causa suya, no porque hay un motivo de la razón en por qué está pasando, sino porque Satanás lo pidió y lo está pasando. Muchas veces, en mi experiencia, observando y viviendo, cuando pasamos por momentos difíciles, creemos que hay un motivo distinto o una explicación. Aquí vemos la Escritura nos enseña que Job no lo causó. Simplemente era un hombre de Dios con integridad. Y eso. A veces pasamos por momentos difíciles solamente porque somos hijos de Dios. Y Satanás está en nuestra contra. Las cosas de este mundo van en nuestra contra. Pero aún así no termina la historia de Job. Continuamos. Llegamos a ver que hay un día aún más horrible. Y uno de ustedes dice, ay no. Lea la suscripción. Ay no. Vamos ahora al versículo 4 al 8. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Otra traducción es como dice, ojo por ojo. Piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldicirá a tu propia cara. Versículo 6. Muy bien. Haz con él lo que quieres, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow. Se ve ahora aún más complicada la situación. Un día horrible y se pone aún más horrible. Punto aparte, en paréntesis, aquí versículo 9 habla de su esposa. Yo escuché uno que dijo una vez, Dios permitió que Satanás lo va quitando todo de Job para que pasa por pruebas bien difíciles y decidió dejar la esposa. Ahora, no estoy diciendo que la razón es de las esposas, ¿verdad? Pero hay algo en esa mujer que no es de Dios. Y Dios decidió permitir que todo pasara muy mal y no quitó la esposa, la permitió estar ahí con él. Bueno, nada más digo que eso es interesante, ¿no? Ahí les dejo a su consideración. Cuando la fe también duele, Dios permite que Satanás ataca
su salud. Hay otra pregunta, la cual que yo quiero que vamos acercando, o una pregunta o cosas que ataca a las mentes de los hijos de Dios. Y también las personas en el mundo o otros lo usan para criticar a los cristianos, incluso para argumentar contra la existencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia y el amor de Dios, o sea, en contra de Dios mismo. Y es lo siguiente, quiero leer algunas de esas preguntas o dudas que surgen cuando hablamos de la salud. Si Dios realmente es amor, ¿por qué permite a la gente enfermarse? ¿Lo han pensado? Hay personas que te lo han preguntado, te lo han dicho. Aún más distinto la pregunta, si alguien está enfermo, ¿habrá pecado en su vida? Por eso está enfermo, porque tiene un pecado oculto. Quizá, yo creo que sí. Dios lo está castigando. Hay un pecado, Dios lo está castigando, realmente tal vez no tiene salvación. O lo siguiente, si tiene fe, ¿por qué sigue enfermo? ¿Lo han pensado? Sí, varios de nosotros lo hemos batallado, lo hemos sufrido, lo estamos tal vez en ese momento cargando con esas ideas o con alguien que conocemos. Una nota aquí, muchas personas cargan con dos dolores. El dolor de la enfermedad física, mental, incluso emocional, y el peso de la culpa espiritual. Si me paso por esa enfermedad, si mi esposa está enferma, si mi mamá, mi familiar, mi hijo, mi hija está pasando por una enfermedad, yo cargo con eso y ya aparte esa carga que digo, a lo mejor yo hice algo mal. Por mi culpa están pasando por eso. Job capítulo 2 enfrenta, hasta confronta esa idea desde el principio del capítulo 2. Y Dios mismo declara que Job es un hombre íntegro. Aún así Job termina muy enfermo, que está sentado en cenizas, rompe o tiene un pedacito de, una traducción dice madera, una teja del techo como algo de barro, está rascando las llagas en su piel por el dolor y la enfermedad que está de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y sí podemos, y necesito anotar lo siguiente, que vamos viendo lo siguiente. En ocasión, la enfermedad es por causa de raíces de desobediencia y pecado. La Escritura sí nos enseña eso. Les invito a que puedan hacer un estudio personal de la enfermedad como castigo. Ver lo que dice Salmo 107, versículo 17, Miqueas 6, 13, 1 de Corintios 11, 29 a 30, donde Pablo habla de la Santa Cena. Acabamos de tener Santa Cena, ¿no? Dice, si no tomamos la Santa Cena de manera digna o correcta, dice aquí que nos puede cargar con enfermedades. Y también Juan 5, 14. Pero aquí en cada uno de esos ejemplos es donde se relaciona la enfermedad con la desobediencia. Pero eso no fue el caso de Job. Incluso no es el caso de algunos de ustedes que yo conozco. No es el caso de personas, incluso familiares míos, lo cual que yo los estimo y los quiero mucho. No es por causa de esas cosas. Y la pregunta sigue en pie. Entonces, ¿por qué hay cristianos enfermos con enfermedades crónicas? ¿Por qué no se sana o están cargando esas cosas en sus cuerpos? Para mí es algo personal, no de mi persona, pero sino de mi familia. Desde niño yo crecí en la familia, mis papás, siendo cristianos, pero toda mi vida que yo lo conocí, mi papá estaba con una enfermedad crónica. De hecho, mi papá tenía una enfermedad pasada desde los tatarabuelos, los bisabuelos, mi abuelo, y mi papá fue la siguiente generación. De hecho, mi hermano y yo somos la primera generación de la familia Cole que no tiene esa enfermedad crónica, lo cual que mi papá sufría muchísimo en su cuerpo. Muchísimo. Tenía neuropatía, tenía gastritis, tenía diabetes por causa de diabetes tipo 1.
se inyectaba 4 veces al día, checaba su sangre, azúcares 6 veces por día. Y todos los antepasados, mi abuelo sigue ahí, y la hermana de mi papá también. Mi hermano y yo somos sus tías y sus tíos. Mi bisabuelo falleció por todas las complicaciones de diabetes tipo 1. El tío de mi papá, también el hermano de mi abuelo, también falleció por lo mismo. Entonces, yo vi en mi vida a mi papá sufrir por muchas cosas. Mi papá fue ciego en un tiempo, legalmente hablando. Estaba tan fuerte la neuropatía en sus piernas, en su cuerpo, que estaba en una silla de ruedas. Eso fue antes que yo nací. Dios sí hizo un milagro. Por eso Dios lo llamó al ministerio por causa de eso. Sanó su vista. Tenía 20/20, pero con vista de túnel, se dice, ¿no? Fue una de las primeras cirugías en Estados Unidos de láser para corregir los ojos. Fue riesgos muy grandes en las 80s. Mi papá estaba en una silla de ruedas y esa voz, su testimonio era, una voz le dijo, hay que levantar, hay que seguir, avanzar. Yo te voy a sanar, te voy a usar como un testimonio. Pero yo vi la vida de mi papá, toda su vida, toda mi vida, viendo a él sufriendo en su cuerpo. De niño, mi mamá nos enseñó yo tuve como primogénito, saber cómo inyectarlo, cómo checar su azúcar y cómo dar esas pastillas o gel por si se cae el azúcar muy abajo para que regresa. Y sí me tocó varias veces hacer cosas así, responder a la ambulancia desde los 8 o 9 años de edad. Y por causa de ello, mi mamá también sufrió ataques por un tiempo, ataques de ansiedad por sufrimiento de mi papá y cosas así. Y yo como hijo mayor tuve que desde pequeño saber cómo marcar 911 y responder a las enfermeras y el hospital y cosas. Bueno, entonces era una carga para la familia. Y yo lo vi toda su vida sufriendo. Hubo unas sanidades en su vida, pero nunca fue una sanidad completo. Incluso cuando tomamos la decisión como familia, él primero, de dejar de seguir el tratamiento, porque sufría más, y era un milagro que seguía vivo. Los doctores dijeron que no va a haber sus 40 años. Mi papá falleció a los 59 años de edad. Yo, hoy cumpliendo 44 años, ahora entendiendo que pues a esa edad mi papá debería morir. Antes, vivió 19 años más de lo que el pronóstico de los doctores. Gracias a Dios por los doctores, pero muchas veces dijeron que, pues, señor Cole, no deberías estar aquí vivo. Y mi papá muy a menudo les decía, ay, perdón por decepcionar. Mi papá usaba chistes y bromas para calmar su sufrimiento. Pero ¿y por qué hay personas que sufren con enfermedades, aun siendo hijos de Dios, aun siendo personas que creen por fe? Algo que puedo decir de mi papá es que él siempre oraba y declaraba y esperaba que Dios, confiaba que Dios lo pueda sanar. Nunca recibió una sanidad completa, pero él seguía siempre creyendo que Dios en cualquier momento lo puede sanar. Entonces, yo quiero hablar con ustedes el día de hoy 3 razones de por qué existe la enfermedad y también enfermedades crónicas. Amén. Y por qué incluso hijos de Dios cargan con enfermedades. ¿Ok? Y los invito a que tomen nota. Tal vez estás pasando por ese día horrible. Tal vez estás pasando por enfermedad mental, emocional, lo más fuerte, física, en muchos aspectos. Tal vez estás pasando por eso. O alguien quien amas está pasando por eso. O tal vez no estás pasando por eso, pero un día Dios quiere utilizarte para ministrar a alguien que sí está pasando por un día horrible así. Entonces yo les animo a que tomen nota para que vamos avanzando y aprendiendo de la vida de Job en capítulo 2. Primero, 3 razones en por qué existe la enfermedad. Número 1, lo vimos la semana pasada, es la misma respuesta. Número 1, porque vivimos en un mundo caído. Versículo 7 dice, hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza. Entonces Job está retacado, completo, con una enfermedad en su cuerpo. Tenemos que entender bíblicamente cómo fue hecho el cuerpo humano. Dios habló y creó todo.
pero formó al ser humano. El cuerpo humano no fue creado para morirse, ni para derrotearse, o sea, regresar a la tierra. No fue la intención. La intención de Dios era un ser básicamente perfecto y la imagen de Dios, porque Dios es perfecto. Pero vemos en Génesis capítulo 3, como vimos el mes pasado, que el hombre pecó y por causa del pecado la maldición entró en el mundo. Eso incluye bacterias, dolores, incluso la misma muerte. Por eso, incluso los creyentes se enferman. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no nos pertenecemos a este mundo, porque nuestra casa, nuestro hogar está en el cielo. Pero por este momento, el ser humano es en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. 2/3 de nosotros somos eternos, pero nuestro cuerpo es terrenal. Es por este momento que estamos viviendo aquí. Y con los años, con las bacterias y cosas que existen, nuestro cuerpo se puede enfermar o también vamos siendo más viejos y un día vamos a regresar a la tierra como Dios dice desde Génesis capítulo 3, capítulo 4. Pero eso no significa que Dios ha perdido el control. Dios sigue sentado en su trono, sino porque todavía vivimos en un mundo que necesita redención. Por eso la iglesia existe, por eso Cristo murió por nosotros, para redimir lo que fue perdido. Incluso fue perdido el ser del cuerpo eterno. Pero ahora en Cristo dice que se renueve todo y un día vamos a tener cuerpos distintos. Romanos 8:22 dice, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Qué significa eso? Que el mundo gime, está declarando, estamos con dolor, estamos con angustia, estamos esperando que regrese el Salvador, que se puede redimir todo por completo. Una nota aquí, el sufrimiento y la enfermedad nos recuerda que este mundo todavía está en y con necesidad del Salvador. Y todavía no ha sido restaurado como Dios lo diseñó desde el principio. Desde la caída de Adán y Eva entró la maldición y existe el pecado. Estamos bajo el reinado del príncipe de las tinieblas, quien es Satanás. Y estamos bajo esa condición. Pero un día sucede que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Estudia Isaías 65, versículo 17. Es una promesa que Dios va a destruir la tierra y el cielo y hacer uno totalmente nuevo. Y Apocalipsis 21, la visión, la revelación de Juan, ve eso. Que un día todas las cosas van a ser hechas nuevas y vamos a tener un nuevo cielo, una nueva tierra y las cosas van a ser como en el principio y el Redentor va a redimir por completo todas las cosas. Gracias a Dios. Por eso tenemos esperanza. Por eso la iglesia existe, para predicar las buenas nuevas, para restaurar nuestra alma, nuestro espíritu, incluso por un tiempo nuestros cuerpos. Pero sí seguimos viviendo en un mundo caído donde existen las enfermedades. Número 2, ¿por qué existen las enfermedades y por qué Dios lo permite? Número 2, hay que entender que no toda enfermedad es consecuencia del pecado personal o del pecado completo. Dice el versículo 3, ya lo leí, una vez nuevamente le dice, ha conservado su integridad. Entonces, no es por causa del pecado personal de Job que está pasando por eso. No es por causa de lo que él hizo algo malo y ahora está recibiendo castigo de Dios. Dios mismo afirma a Job y dice que él es fiel, intachable, íntegro. Son las palabras que Dios mismo utiliza para describir a Job. Tenemos una idea errónea acerca de la enfermedad y más dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque creemos y decimos, si estás enfermo es porque existe algo malo.
Si estoy enfermo o la persona está enferma, es porque hicieron algo malo. Eso me hace recordar de la historia de los discípulos, más bien la pregunta de los discípulos de Jesús. Acompáñame a Juan, ve lo que dice Juan, capítulo 9, versículo 2. Están caminando y los discípulos ven ahí en el pueblo, hay un hombre ciego que carga con enfermedad. Ellos dicen, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Eso no es una pregunta sarcástica. Si entendemos el contexto bíblico, el contexto histórico de lo que están hablando, ellos están dando referencia a la ley de Moisés. Como la cultura judía, ellos ya conocen la historia de la ley de Moisés, y eso está escrito en Éxodo 20, versículo 5, Éxodo 34, versículo 7, Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 9. Todos esos versículos abajo de la ley de Moisés, lo cual que Dios le dio a Moisés para entregar al pueblo, dice que el pecado de los padres está pasado, o la maldición del padre se pasa a la tercera hasta la cuarta generación. Ahí está el contexto bíblico histórico del por qué los discípulos están diciendo, él está ciego, entonces, ¿por el pecado de él? ¿O porque su papá o su abuelo pecaron y por eso está el castigo de Dios? O sea, la maldición de Dios sigue en su familia. Es una pregunta, pues, legítima, ¿verdad? Y por eso están preguntando a Jesús, pero me encanta su respuesta. Juan 9, versículo 3. Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiestan en él. Entonces vemos aquí con la vida de Job, en la vida de otros, también en el nuevo pacto, hay sufrimiento por causa de las enfermedades que existen en el mundo, por causa de las cosas indebidas, por causa de que las células del varón y la mujer dentro del vientre de la mamá no se conectan 100%. Por eso hay bebés que nacen con síndromes, con enfermedades o cosas así. ¿Por qué? Porque estamos estamos en un mundo caído. Pero Dios dice, Jesús dice que no es por causa de un pecado que está pasado por eso. No toda enfermedad es por causa del pecado. A veces la enfermedad simplemente es parte de vivir en un mundo quebrado. Pero declaramos y creemos que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Dios todavía sí sana, Dios sí restaura y no debe haber ningún pecado oculto. Como les digo, la situación de mi papá, Dios lo usa como un testimonio, a pesar de la enfermedad, a pesar del día horrible, a pesar de las cosas pasando mal en su vida. Job decidió y dijo, lo vimos en capítulo 1, alabo y sirvo al Señor. Yo me recuerdo que mi papá decía, yo oro por sanidad. Y como hijos, con aceite, muy a menudo en el altar familiar o tiempo de oración, orábamos por la sanidad de mi papá. Por años, pastores, amigos, iglesias enteras oraban por la sanidad de mi papá y nunca recibió su sanidad por completo. Pero mi papá siempre decía, si Dios nunca me sana, porque murió por mí en la cruz, es suficiente para mí entregar mi vida a servicio de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Yo puedo decir, como hijo primogénito, testigo de muchas cosas en la vida de mi papá, yo personalmente, y tampoco escuchó por testimonio de mi mamá, yo nunca escuché a mi papá maldecir o quejarse contra Dios. Sí se molestaba, a veces tiraba las jeringas, a veces por frustración y dolor lloraba. Clamaba a Dios que le ayudaba, pero nunca clamó o reclamó a Dios por esas cosas. Y vemos lo mismo en Job. Entonces Dios permite a veces la enfermedad también para que podamos testificar de Él aún en medio del dolor. Y puedo decir que mi papá predicaba a doctores, enfermeras, también personas con diabetes, también personas con enfermedades. Relacionaba con ellos.
A menudo, mi papá iba a las casas de ancianos o los hospitales, íbamos juntos y dando testimonio. Oraba por los enfermos. Él siendo enfermo, orando por los enfermos. Y hay personas que le decían, ¿cómo que es que tú vas a orar por los enfermos siendo enfermo? Y mi papá siempre decía, porque mi Dios es digno de todo. Hay gente que recibió salvación, viendo que a pesar de tu situación, estás alabando al Señor. ¡Wow! ¿Qué fe tienes? Hay familias en nuestra iglesia que están pasando por momentos muy difíciles. Enfermedades que existen en nuestra iglesia. Hermanos nuestros que están pasando por momentos horribles. Pero a pesar de eso, están testificando que Dios es verdadero, que Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces así las obras de Dios se manifiestan en nuestras vidas. Porque a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, estamos testificando, predicando y salvación incluso llega a través de esas situaciones a otras personas. Así se manifiesta la gloria de Dios. Y número 3, ¿por qué existen enfermedades y días malos en nuestras vidas? Porque Dios permite que toca todas las áreas de nuestras vidas. La enfermedad no solo es física, sino emocional y mental también. Afecta todo nuestro cuerpo, todo lo que es terrenal. ¿No te ha pasado que estando enfermo te lleva al límite emocional, mental? Como un amigo misionero me mandó un meme, una imagen ahí en Facebook y que decía, cuando el hombre tiene gripa, ya se puede entender casi al límite de cómo es dar la luz a un hijo que la mujer lo puede entender. ¿Verdad? Ay, estoy enfermo. Que ya está ahí acostado en la cama y yo no puedo avanzar y tengo un poquito de gripa y dolor de cabeza. Y, el mundo ya se acabó, ¿verdad? Hay momentos en mi vida, ya no tanto como antes, cada vez en cuando, mi estómago me recuerda que tú no eres mexicano, Natán, y whammy, ¿no? Así en el estómago. Pero en los primeros años yo me recuerdo que me llevaba a urgencias, yo me recuerdo 3 veces. Y cada ocasión fue por las carnitas. Saben bien ricas, pero me ponen en el hospital. Una vez estaba vomitando discúlpame, pero con enfermedad diaria por 11 horas, vomitando sangre. Y digo, ay Señor, ya llévame, ya yo no puedo más. Estaba llorando, mi esposa preocupada, que ya y me llevaron al hospital y llegó como tan mal que un amigo misionero mío, los que conocen recuerdan Tony Freeman, llegó para orar por mí. Yo pensé, y venías con su Biblia y digo, no, pues aquí ya me va a hacer el servicio, ya me voy con el Señor, ¿no? Yo, ya llévame, Señor. Así, incluso emocionalmente, mentalmente, nos ataca, causa desánimo total, ansiedad, frustración, enojo. Incluso en momentos extremos de mucha presión, cargando enfermedad, pensamientos suicidas. Nos ataca nuestras mentes, nos ataca a nuestro espíritu, nuestro corazón. En un mundo caído, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente también son afectadas. Y eso no significa que tu fe sea débil, porque estamos bajo una opresión. La Biblia está llena de personas en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hombres y mujeres de Dios que atravesaron momentos así. Lee lo que dice 1 de Reyes 19. Elías, profeta, pidió morirse. No, ya llévame, Señor. La respuesta era, descansa, duerme, come unos taquitos y toma una siesta. Y las cosas van a mejorar. David escribió varios salmos compartiendo profunda angustia. Llévame, Señor, yo no puedo continuar más. Profeta Jeremías lloró constantemente por un dolor profundo por Israel, pero también por lo que él veía a su alrededor. Escucha, la fe no elimina nuestras emociones, nuestras cargas, siempre nos enseña que debemos llevarlas a Dios. Porque Él sí entiende, Él sabe qué hacer. Ahora, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos superar y continuar? Número 1, les animo que tomen nota. No te cargas con culpa, sé libre. A veces las cosas pasan
porque estamos en un mundo caído, las cosas son así. Lleva tus cargas al Señor, sé libre, no te cargas con la culpa. Número 2, hacer lo que tú puedas hacer. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu ser de mejor manera que puedas. Cuida más tu espíritu, más en momentos distintos, difíciles. Descansa, haz ejercicio, come bien. Dios nos ha dado ese cuerpo como templo del Espíritu Santo para entregar servicio a Él. Haz lo que tú puedas, pero si está fuera de tu control, número 3, entrega a Dios lo que sigue creyendo por sanidad. Sigue creyendo. Santiago 5, 14 al 16 dice, trae los enfermos, que oren por ellos, que imponen manos, oración de fe. En otras palabras, si estás enfermo, no pierdes tu fe. Sigue pidiendo a Dios, sigue buscando a Dios, sigue avanzando, creyendo que Él va a hacer su obra en nuestras vidas. En conclusión, los invito a que se pueden ponerse de pie. Dios está hablando a nuestra iglesia. ¿Qué hacemos en medio del dolor? Aun cuando la fe también duele, porque eso sí pasa. ¿Cómo respondes ante la enfermedad? ¿Cómo te respondes antes de las circunstancias indebidas que no son buenas? Se siente una opresión, una carga. La respuesta que es, fortalece tu fe, sigue creyendo. A veces, como hemos dicho, tienes que animar a sí mismo, aviva el fuego que hay en ti. Y número 2, creo que es uno de los más importantes. Esta semana quiero dar énfasis a eso. Job 2, versículo 13. Job 2, versículo 13. Sé parte de la familia de Dios. No te alejes de la familia de Dios. Los amigos de Job, dice, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. Y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. A veces, ¿sabes qué? Si estás pasando por una situación difícil, si estás cargando con una enfermedad que Dios aún no sana, acércate a los hermanos, acércate a la iglesia. Estás pasando por un momento, estamos contigo. Y déjame decirte, iglesia, tampoco tienes que dar muchas explicaciones. Hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero a veces nada más están diciendo cosas que, pues mejor no digas nada, porque no estás aportando, no estás mejorando la situación. A veces solamente alguien necesita un abrazo, que te sientas a llorar con él, con ella. ¿Sabes qué? No entiendo lo que está pasando, pero yo te amo y aquí estoy. Que Dios fortalece la iglesia. ¿Cómo podemos superar un día malo? Primero, alabamos al nombre del Señor en cada situación. Y 2, estamos caminando con aquellos que están cargados, sobrecogidos de la situación. Seamos iglesia y familia, orando unos con otros o solamente pasando tiempo juntos, sin decir nada, pero estamos juntos en la situación. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están mirando en línea y los que están aquí en reunión presencial. Estamos orando por ti. Si tienes cualquier carga, cualquier necesidad, escríbenos, contáctanos. Estamos orando por ti. Que Dios les bendiga.